Entonces, en el 2, ¿qué respuesta tenemos? Yo tengo la número 2. 20 segundos. Ya. Vamos viendo aquí. Dice, dos móviles separados por 300 metros. Es decir, que tengo esta distancia total, que es 300 metros. Aquí tendré el móvil, le vamos a poner A y el móvil B. Se dirigen a su encuentro con velocidades constantes de 72 y 36 kilómetros por hora, respectivamente. Hallar el tiempo de encuentro. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que tengo dos móviles, dos cuerpos que se están moviendo eh, sería en velocidades, perdón, en direcciones contrarias. Entonces, por eso se van a encontrar. El móvil A estaría dirigiéndose hacia acá y el móvil B estaría dirigiéndose hacia acá. Algo que es importante que nosotros debemos recordar y que nos ayuda bastante en los ejercicios de física, sobre todo en movimientos, es la transformación de velocidades. Como aquí tenemos kilómetros por hora, la velocidad o las respuestas están en segundos. Quiere decir que esto yo tengo que pasarle a metros por segundo. Y en la mayoría de ejercicios siempre nos van a dar velocidades que tengan relación con esto de aquí, con este número 36. Entonces aquí tenemos algo, una relación que nos va a servir bastante, que por ejemplo nos dice que 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. Si aquí tengo 72 kilómetros por hora, nosotros sabemos que 72 es el doble de 36. Entonces, si esta velocidad es el doble de la primera, por lo tanto acá también va a ser el doble y va a ser 20 metros por segundo. Otra velocidad que se utiliza bastante es la de 18 kilómetros por hora. Esta velocidad de 18 kilómetros por hora, como es la mitad de la de 36 kilómetros por hora, entonces equivale a 5 metros por segundo. Estos valores de aquí se manejan bastante en los ejercicios de física. Por eso, para no perder el tiempo haciendo la transformación, más práctico es recordar esas transformaciones rápidas. Entonces aquí tenemos que el 1 tiene una velocidad de 20 metros por segundo y el otro va a tener una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, el primero tendrá una velocidad, ya vimos nosotros, de 20 metros por segundo y el otro tendrá una velocidad de 10 metros por segundo. Ahora, ¿qué pasa entre los dos? Como el que está acá, el móvil A, tiene una velocidad mayor que la del móvil B, entonces significa que el móvil A va a recorrer una distancia mayor que el móvil B. El móvil B va a recorrer esta distancia de aquí. Vamos a ponerle, esta es la distancia que recorre el móvil B y la de acá será la distancia que recorre el móvil A. Y aquí va a ser el punto de encuentro. ¿Qué significa eso? Significa que lo que recorra el móvil A más lo que recorra el móvil B me debe dar 300 metros. Eso es lo que me está planteando. Entonces, ¿cómo resuelvo? Simplemente yo digo, sería en este caso, me está pidiendo el tiempo. La distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia, vamos a ponerle así, la distancia del móvil A será igual a la velocidad del móvil A multiplicado por el tiempo. El tiempo que tarda en llegar el móvil A al punto de encuentro es el mismo tiempo que tarda el móvil B en llegar al punto de encuentro, porque los dos salen al mismo tiempo. Entonces el tiempo no es tiempo de A y tiempo de B, sino el tiempo es el mismo para ambos. Y tendríamos que la distancia del móvil B es igual a la velocidad del móvil B multiplicado por el tiempo. Además tenemos que la distancia del móvil A más la distancia que recorre el móvil B
me tiene que dar igual a 300. ¿Listo? Entonces, estas dos de aquí, yo les puedo reemplazar acá. Y me quedaría, vamos a ponerle más acá abajo, la velocidad de A multiplicado por el tiempo más la velocidad de B multiplicado por el tiempo me tiene que dar igual a 300. Si despejo el tiempo, aquí puedo sacar el factor común, el tiempo que multiplica a la velocidad en A o del móvil A más la velocidad del móvil B, esto es igual a 300. Entonces, el tiempo será igual a 300 dividido para la velocidad de A más la velocidad de B. Con lo que me va a quedar 300 dividido para la velocidad del móvil A es 20 y la velocidad del móvil B es 10. Me quedará entonces 300 dividido para 30, con lo cual me da 10 segundos. Esa es entonces la respuesta. No sé en qué parte usted sacó algo diferente. ¿Está claro, Leslie? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Cuando tenemos, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos dos móviles que están dirigiéndose uno en dirección al otro, o sea, en direcciones contrarias, las velocidades se suman. Voy a poner eso acá. Cuando hay dos móviles que se van en direcciones contrarias, aquí sería que las velocidades se suman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los dos van a cubrir un espacio y se van a encontrar. ¿Sí? Entonces yo para calcular directamente tiempo es igual a espacio o distancia sobre velocidad, esta velocidad sería el resultado de lo que estamos haciendo aquí, que las velocidades se suman. ¿Sí? Cuando hay dos móviles que están moviéndose en direcciones contrarias y van al encuentro uno del otro. Entonces, la velocidad con la que yo debo calcular es la suma de las dos velocidades. ¿Ya? Eso No, para tener en cuenta. Hacemos gracias. ahí más rápido. Listo. A ver el siguiente. El 3. ¿Cuál sería la respuesta? Buenos días, profe. Yo creo que es la número 2. ¿Cómo está, Brian? Buenas tardes. La 2, me dice usted. Usted, Leslie. Yo puse la 1, profe. Ya, la 1. Vamos viendo cuál es. Dice, dos trenes de 2A y 3A metros de longitud marchan por vías paralelas y en sentidos opuestos, acercándose con velocidades de 3B y 2B respectivamente. Entonces aquí en cambio me dicen, los dos trenes están asimismo moviéndose en sentidos opuestos, ¿sí? Y se van acercando. Me dice cuánto tardan en cruzarse totalmente, ¿sí? Lo que me está diciendo aquí es lo siguiente. Yo tengo, lo que me está preguntando es el tiempo. El tiempo es, justamente como el ejercicio anterior, distancia sobre velocidad. Y ya sabemos cuál es la velocidad. La velocidad, como están acercándose, aquí está un tren que marcha por una vía y aquí estará el otro tren. El tren de aquí va en este sentido y el otro va en el otro sentido. Este tren tiene una longitud de 2A y el otro tren de acá tiene una longitud de 3A.
El primer tren tiene una velocidad de 3b y el segundo tren tiene una velocidad de 2b. Como no me dice que los trenes están separados una distancia tal, lo que me pregunta es cuánto tardan en cruzarse totalmente. En cruzarse totalmente. ¿Qué significa cruzarse totalmente? Empezamos aquí donde las narices de los dos trenes coinciden. Y luego, este tren de aquí tendrá que venir hasta acá y el tren de acá tendrá que venir completamente hasta acá. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que ya se cruzaron completamente. Este tren se mueve hacia acá y el otro se mueve hacia acá. Entonces, el tiempo que se tardan será el tiempo que se demora, que se demoran los dos trenes sería en cubrir toda la distancia que ocupan. ¿Y cuál es la distancia que ocupan? La distancia que ocupan sería 2A, que es la longitud de un tren, más 3A, que es la longitud del otro tren. Entonces, la distancia que ocupan sería 2A más 3A. Y la velocidad, pues la velocidad va a ser igual a la suma de las dos velocidades. La velocidad, la suma de la velocidad del tren 1 más la velocidad del tren 2. ¿Y cuál es la velocidad del tren 1? Es 3b. Y la velocidad del tren 2 es 2b. Entonces aquí me quedaría 5a sobre 5b, la quinta 1 y la quinta 1, y me queda que el tiempo que se tardan sería a sobre b. Vean que ahí hay algo mal. Ahí hay algo mal. El tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, un error de digitación aquí. En las respuestas me han puesto metros por segundo. Esto es velocidad y me está preguntando tiempo. ¿Cuánto tardan? Las velocidades ya me da que es 3b y 2b metros por segundo. Entonces, en este ejercicio, pues hay otro error. En este caso es de digitación. Pero lo importante es entender el concepto. ¿Cuándo sería una situación diferente? Cuando, por ejemplo, me dijera dos trenes que están separados. Vamos a suponer que aquí tengo un tren que tiene una longitud de 2A y otro tren que tiene una longitud de 3A. Y están separados una distancia 2A también. Entonces, para que se crucen completamente, la distancia que deberían cubrir tanto el uno como el otro debería ser la suma de todas estas. Entonces, la distancia sería 5A más 2A, 7A. Esa sería la distancia que deberían cubrir. Entonces, ahí podemos saber el tiempo. Obviamente va a ser un tiempo mayor porque tienen que cubrir a más de la distancia de cada uno, tienen que cubrir esta distancia que les separa. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ya, entonces aquí sería A sobre B, pero solamente segundos nada más. ¿Ya? Profe, ¿y Sí. cómo sería si es decir que cuánto se demoran en como estar en frente a frente, cruzarse? No cruzarse completamente, sino estar frente a frente. Deberíamos saber cuál es la distancia que les separa. O sea, ahí van a ser dos tiempos diferentes, porque todo depende de la condición. Por ejemplo, supongamos, porque son dos trenes de longitudes diferentes. Supongamos que queremos que el tren que tiene una longitud 2A quede con la cola del tren coincidiendo con la nariz del tren de distancia 3A. ¿Sí? Que llegue solo ahí nada más. Entonces, ¿qué distancia? Si está aquí sería en el inicio, si en el inicio están así, ¿qué distancia debería recorrer para llegar a esta situación? Para llegar solo a esta situación. ¿Qué distancia deberían cubrir? Deberían cubrir solo esta longitud del tren pequeño, o sea, solo la distancia 2A.
Si no queremos que lleguen a esta situación, si queremos que lleguen a otra situación en la que el tren de arriba, el tren pequeño, la nariz del tren pequeño coincida con la cola del tren grande. O sea, así, que lleguen a coincidir aquí. Entonces ahí deberían cubrir la distancia del tren grande. O sea, esta, vamos a poner aquí con este color, esta nariz, vamos a poner la nariz roja. Esta nariz roja de aquí debe llegar acá. ¿Qué distancia ha cubierto esta nariz roja de aquí hasta llegar acá? Ha cubierto la distancia 3A. ¿Y qué tal que me diga, por ejemplo, cuál es el tiempo que se tardarían en quedarse uno frente al otro, pero en el centro? Entonces estaríamos hablando de otra situación, estaríamos hablando de que el tren grande, si el tren grande está aquí, el tren pequeño quede aquí. Entonces justo que coincide el centro. Otra vez le ponemos la nariz roja del tren de aquí, del tren pequeño, debe llegar acá. ¿Cuánta distancia ha recorrido? Ha recorrido esta distancia de aquí. ¿Sí? Que sería, a ver, esto sería 2A más 3A sobre 2. Sería 7A sobre 2. Perdón, no es 7A sobre 2, es 5A sobre 2. Esa sería la distancia que debería cubrir para quedar uno frente al otro, pero que coincide el centro de los trenes. Entonces, vea, todo depende de cuál es la condición que yo quiero que llegue. ¿Cuál es la condición? La condición que plantea el ejercicio, en cambio, es que los dos trenes se crucen completamente. O sea, el tren grande pasó para acá y el tren pequeño pasó para acá. Entonces, esa es la distancia que tiene que cubrir. ¿Y cuál es la distancia que tiene que cubrir si nosotros consideramos que la nariz roja del tren pequeño estaba acá, porque antes estaba aquí, y tiene que llegar hasta acá? Entonces, tiene que cubrir toda una distancia de 5A. Entonces, ahí depende de la condición del ejercicio. Y veo qué distancia debe cubrir para llegar al punto en el que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe, Ya, gracias. listo. El número 4. ¿Cuál es la Yo respuesta? tengo la número 4. Ah, no, perdón, la 2, profe, no sé. La 2, 16 metros. Sí, profe. Ya, veamos. Vamos a ver, dice, un auto se encuentra en la posición x0 igual a 8 metros. O sea, aquí hay una referencia que desde el punto de partida hasta acá, que sería x0, o desde un punto cualquiera hasta acá, hay un punto de referencia que es 8 metros. Y se traslada, dice, con velocidad constante a lo largo del eje X con velocidad de 20 metros por segundo. La velocidad es 20 metros por segundo. Dice, determinar su posición al transcurrir 3 segundos. Determinar su posición al transcurrir 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Lo que tengo que entender del ejercicio es que este es el punto cero, el punto de inicio. Y el auto se está moviendo en esta dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da la posición x0, 8 positivo. O sea, quiere decir que se está yendo hacia la derecha. Al decirme x0, ya me está dando una referencia. ¿Sí? Ya me está dando una referencia. Entonces me está diciendo que el auto se está moviendo porque acuérdense que, o fíjense que el x0 aquí está positivo. Entonces, al decir positivo, quiere decir que me da una referencia de que de un punto origen está ubicado a la derecha. Y tiene además una velocidad de 20 metros por segundo también positiva. O sea, quiere decir que se sigue moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces me dice calcular su posición al cabo de 3 segundos. El tiempo entonces es 3 segundos. El tiempo es 3 segundos. Como tenemos nosotros las fórmulas, pues velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
La distancia que ha recorrido será igual a la velocidad por el tiempo. La distancia entonces será 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es 3 segundos. Segundo con segundo se simplifican y me queda que la distancia será 68 metros. Quiere decir que el auto ha recorrido en esos 3 segundos, con esa velocidad, ha recorrido, perdón, pues 68, es 60. Ha recorrido 60 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el auto se encontraba en la posición X0 igual a 8 metros, y si recorrió 60 metros, quiere decir que su posición ahorita será X1 igual a 68 metros. ¿Por qué? Porque partió desde el punto 8 y recorrió 60. Entonces, la posición final será la suma de la posición inicial más el resto de distancia que recorrió. Entonces, aquí sería la respuesta, la opción 4. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe. Ya, número 5. Yo tengo la número 4. Ya. Ah, La sí, 4, 15 segundos. ¿Cuánto tenía? ¿Cuál tenía, Brian? la 3. Ya, vamos viendo. Como no coinciden las respuestas, entonces vamos a ir resolviendo, porque si ambos tuvieran la misma respuesta y estuviera bien, entonces les dijera que no hay problema, pero como no coinciden las respuestas, entonces vamos a ir revisando. Fíjense lo que nos dice aquí. El tigre, en este caso, que tiene una velocidad de 35 metros por segundo, le está persiguiendo a un venado que no sabemos cuál es la velocidad. Entonces le vamos a poner aquí la velocidad como B. O le podemos poner la velocidad del venado. Me dice el ejercicio, un tigre persigue a un venado. Me dice, cuando el tigre está en el punto A, o sea, el tigre está aquí, el venado está en el punto B. Aquí está el venado. ¿Luego de qué tiempo? Desde el instante mostrado, o sea, desde aquí, desde este momento en el que el tigre está en este punto, desde el instante mostrado, se produce el alcance. Considerar que se mueven con velocidades constantes. Ya, ahora, ¿qué tengo yo que plantear primero? Para yo poder plantear esto, aquí viene la otra parte, en cambio. Tengo dos móviles, en este caso, que se están moviendo, ya no en direcciones contrarias, sino se están moviendo en la misma dirección. En la misma dirección. Para que haya alcance, la velocidad del tigre tiene que ser mayor a la velocidad del venado. Para que haya alcance. Si es la misma velocidad, nunca le va a alcanzar. Y si es menor velocidad, pues peor. Entonces, para que haya alcance, la velocidad del tigre tiene que ser mayor a la velocidad del venado. Eso sí tiene que estar clarísimo. Entonces, cuando dos móviles se mueven ya no en direcciones contrarias, sino en la misma dirección, entonces la velocidad final será igual a la resta de las velocidades. Ya no a la suma como en los casos de los otros ejercicios, sino en este caso será a la resta. Vamos a suponer que tengo dos autos. Un auto sale con una velocidad de 10 kilómetros por hora, el otro auto sale con una velocidad de 20 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad que yo calculo, o con la que calculo, sería la resta de las dos velocidades. Esa sería la velocidad de cálculo mío. Ahora, yo para poder hacer cualquier cosa de estas necesito saber cuál es la velocidad del venado. Necesito saber eso. Yo tengo que, para que el tigre llegue desde el punto que está aquí hasta el punto A, va a haber un tiempo. ¿Por qué tomo el punto A? Porque el ejercicio me dice que el tigre en un siguiente instante va a estar en el punto A. Tengo la velocidad y tengo el espacio que recorre el tigre. Entonces yo puedo calcular la velocidad del tigre será igual a la distancia que recorrió el tigre
dividido para el tiempo que ocupó el tigre para recorrer esa distancia. Como tengo la velocidad y tengo la distancia, puedo calcular el tiempo. El tiempo que recorre el tigre sería igual a distancia que recorrió el tigre sobre la velocidad que tiene el tigre. La distancia que recorrió desde el punto en el que está hasta el punto A es de 105 más 20, 125 metros. Y la velocidad que tiene el tigre es de 35 metros por segundo. Aquí metro con metro se va a simplificar y me va a quedar en segundos. Puedo sacar la quinta que es 7 y la quinta que es 25. Entonces tendría 25 séptimos segundos. Ese es el tiempo que se tardó el tigre en llegar desde este punto hasta el punto A, que es el mismo tiempo que se va a tardar el venado en ir de este punto hasta el punto B. ¿Por qué? Porque tienen ambos velocidades constantes. Entonces es el mismo tiempo que se va a tardar el venado en llegar, en cubrir esta distancia de aquí. Con eso yo puedo calcular la velocidad del venado. Entonces, vamos a tener que la velocidad del venado será igual a la distancia que cubrió el venado dividido para el tiempo que ocupó el venado en cubrir esa distancia. La distancia que cubrió será 20 más 80, 100 metros. Y el tiempo que tardó el venado en llegar del punto en el que está mostrado hasta el punto B es el mismo tiempo que se tardó el tigre en llegar desde el punto en el que está hasta el punto A, que sería 25 séptimos segundos. Esto me va a dar, aquí sería 28 metros por segundo. Aquí puedo sacar la 25/1, la 25/4 y haciendo extremos y medios, 7 por 4 me da 28. Quiere decir que 28 es la velocidad del venado. Es la velocidad del venado. Ahora, ¿cómo calcular la distancia que, perdón, aquí me está preguntando, luego de qué tiempo, desde el instante mostrado se produce el alcance? Voy a tratar de representar esa situación aquí. Aquí está el tigre, este momento. Y aquí está el venado. A los dos les separa una distancia de 105 metros. Este momento. El tigre va a recorrer esta distancia y el venado va a recorrer esta distancia hasta el momento que se produce el alcance. Aquí se produce el alcance. Entonces, la distancia que recorrió el tigre es igual a la distancia que recorrió el venado más 105. ¿Por qué? Porque el tigre tiene que recorrer todo lo que corrió el venado, además de estos 105 metros que le separaban, para darle alcance. Entonces, de aquí yo puedo sacar el tiempo. Acordémonos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia que recorrió el tigre será igual a la velocidad que tiene el tigre multiplicado por el tiempo de alcance. Esto es igual a la velocidad que tiene el venado multiplicado por el tiempo de alcance más 105. ¿Hasta ahí sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces,
Pasando esto al otro lado, tendríamos que la velocidad del tigre multiplicado por el tiempo menos velocidad del venado multiplicado por el tiempo es igual a 105. Acuérdense que 105 era la distancia que les separaba. Era la distancia que les separaba. Saco factor común tiempo es igual a velocidad, perdón, tiempo que multiplica la velocidad del tigre menos la velocidad del venado es igual a 105. Entonces, despejando el tiempo es igual a 105, que era la distancia que les separaba, dividido para la resta de las velocidades. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí viene la otra parte, el complemento. Cuando se dirigían en direcciones contrarias al encuentro uno del otro, se sumaban las velocidades. Y el espacio era el espacio que les separaba a los dos. En este caso, cuando los dos están en la misma dirección, una velocidad es mayor, otra es menor, entonces allí se restan las velocidades y el espacio es la distancia que les separa originalmente. Entonces aquí aplicando tendríamos que 105 dividido para 35, que es la velocidad del tigre, menos 28, que es la velocidad del venado. Entonces me quedaría 105 dividido para 7, saco la séptima 1 y la séptima 15, me da entonces 15 segundos. Y ese es el tiempo que se van a tardar para que se realice el alcance desde el instante que está mostrado aquí. Entonces tenemos que la respuesta es la opción 4.